qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Es importante remarcar salud mental como derecho humano fundamental, así como lo es la salud en general. Hablar también de la responsabilidad que tienen los Estados-nación para poder garantizar el acceso en un tiempo razonable, en dispositivos adaptados a diferentes tipos de poblaciones problemáticas. Creería que es una definición a cuestionar la de la OMS. Está buenísimo sacarlo de que es más allá de la ausencia de enfermedad y está buenísimo pensar el bienestar, pero sí con los límites que tiene depositar a la persona la responsabilidad de lo que tenga que hacer para poder conservar o recuperar su salud mental, porque en realidad tenemos que poner el foco en la inmensa mayoría de personas que por no tener un plato de comida, por no tener quizá hoy en invierno ropa abrigada, por no poder garantizarle el derecho a la educación, de estar en una situación de pobreza estructural, se le complica esto de poder estar incluidos en la sociedad, de poder mantener cierta estabilidad emocional, porque bueno, somos en un contexto y ese contexto no siempre nos determina, pero de mínima nos condiciona. La salud mental no es algo que tengamos como educación desde que somos chicos como para darle la importancia que se merece. Efectivamente es así. De hecho, creo que todos hablamos de salud mental, hoy más que nunca. No todo el mundo sabe justamente de qué está hablando cuando dice salud mental, ni tampoco cuando dice estar padeciendo por cuestiones vinculadas a salud mental. Hoy está mucho más aceptado hablar de estos temas que quizá generaciones pasadas ni siquiera lo mencionaban. Que muchas veces los más grandes acusan a los más jóvenes, ¿no?, de ser la generación de cristal, de estar en una situación de fragilidad constante. Sin embargo, también es la generación que está trayendo estos temas sobre la mesa y que también a veces les está abriendo oportunidades a los más grandes de que por primera vez en su vida, quizá con 40 y pico, 50 y pico o más, se acerca a un espacio de consulta psicológica. ¿Cuáles son las principales problemáticas de salud mental que hay en Uruguay hoy en día? En realidad, tanto en Uruguay como en el mundo, los dos trastornos más prevalentes son la ansiedad y la depresión. En Uruguay, para hacernos una idea, hay 12.500 internaciones anuales por motivos de salud mental, y de esas 12.500 el 20% tiene que ver con cuadros de depresión. Hablé también de los números preocupantes en los adolescentes. ¿Por qué crees que se da esto? Hay algunas particularidades. Por ejemplo, lo que significa ser adolescente hoy, esta cuestión de la búsqueda permanente, pero también un contexto de falta de referencias, de puntos de referencia para poder construir sus propias identidades. Pareciera que hay adultos que están un poco desnorteados en cuanto a cómo acompañar y criar, y pareciera que hay unos adolescentes que ante esa cuestión no están sabiendo mucho cómo elaborar su propia adolescencia. Cada vez son más las personas que enfrentan en silencio desafíos emocionales y problemas psicológicos. Estrés, ansiedad, depresión, pensamientos suicidas. Condiciones que no siempre se ven, pero que afectan profundamente la vida de quienes las padecen. En este episodio de Inspira Podcast vamos a abordar una de las cuestiones más urgentes en nuestro país: el acceso a los servicios de salud mental en Uruguay. Para este episodio tenemos el privilegio de poder conversar con Gonzalo Yelpi, licenciado en Psicología, magíster en Género y Políticas Públicas y doctorando en Educación. Bienvenido, Gonza. Muchas gracias por la invitación, Fabri. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? En realidad depende desde dónde nos paramos para pensar el concepto de salud mental, ¿no? Uno podría partir como de la definición más extendida, que es la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que quizá tiene una concepción algo liberal, que deposita parte de la responsabilidad de la salud mental en la persona, ¿no? Habla de un estado de bienestar, pero también habla de el poder ser productivo, el poder aportar algo a la comunidad. Y sabemos que quizá hay gente que de hecho el principal malestar es porque se siente improductiva, y tampoco siendo productivos nos dice que vamos a tener mayor bienestar o salud mental. Entonces, para mi gusto, es importante remarcar salud mental como derecho humano fundamental, así como lo es la salud en general. Hablar también de la responsabilidad que tienen los Estados-nación para poder garantizar el acceso en un tiempo razonable, en dispositivos adaptados a diferentes tipos de poblaciones problemáticas, y que estén validados también científicamente. Es decir, un diseño de políticas en salud mental que esté basado en la evidencia disponible y ajustado a la realidad de cada contexto. Entonces, eso como por un lado. Y después también poder pensar que nuestra salud mental se ve afectada por
cuestiones vinculadas a desigualdades estructurales, a veces más sociales, a veces económicas, políticas, ambientales. Entonces es difícil poder pensar un sujeto aislado cuando siempre está en interacción, y un sujeto al que los diferentes emergentes que va atravesando no le afecten en algo su salud mental. Entonces, por eso creería que es una definición a cuestionar la de la OMS, en esto de que está buenísimo sacarlo de que es más allá de la ausencia de enfermedad, y está buenísimo pensar el bienestar, pero sí con los límites que tiene, depositar a la persona la responsabilidad de lo que tenga que hacer para poder conservar o recuperar su salud mental. O sea que la Organización Mundial de la Salud habla de bienestar y de sentirte productivo para la comunidad. Exacto, para dejar algo, aportar algo a tu comunidad, sea cual sea en la que te estás como moviendo, y una cuestión de productividad asociada al desarrollo de tu potencial, pero que también sabemos que para poder desarrollar el potencial se necesitan ciertas condiciones que garanticen justamente el poder habitar ciertos lugares, tener ciertos derechos garantizados, porque ser productivo o aportar algo a una comunidad o desarrollar un potencial cuando hay necesidades básicas insatisfechas se vuelve algo difícil. Hay casos de personas que lo consiguen, sí, pero son la excepción y no la regla, y tampoco se trata de romantizar a aquellos sujetos que en condiciones muy adversas han podido hacer cosas asombrosas o fantásticas, porque en realidad tenemos que poner el foco en la inmensa mayoría de personas que por no tener un plato de comida, por no tener quizá hoy en invierno ropa abrigada, por no poder garantizarle el derecho a la educación, de estar en una situación de pobreza estructural, se le complica, no quiere decir que sea imposible, pero sí se le complica esto de poder estar incluidos en la sociedad, de poder mantener cierta estabilidad emocional, porque bueno, somos en un contexto y ese contexto no siempre nos determina, pero de mínima nos condiciona. Traigo el concepto de la pirámide de Maslow, que habla de primero tener las necesidades básicas cubiertas para poder empezar a avanzar en cubrir las otras necesidades. Y en esto de no tener tanta educación de lo que es la salud mental, quizás no lo ponemos como prioridad. Sí, sabemos que tenemos que salir a buscar el plato de comida, pero la salud mental no es algo que tengamos como educación desde que somos chicos como para darle la importancia que se merece. Efectivamente es así. De hecho, creo que todos hablamos de salud mental, hoy más que nunca. No todo el mundo sabe justamente de qué está hablando cuando dice salud mental, ni tampoco cuando dice estar padeciendo por cuestiones vinculadas a salud mental. Y que también hay como marcas de época, y esta es una época atravesada por esas formas de sufrimiento, y porque las personas hoy empiezan también a tener como otro compromiso para hablar de lo que les está pasando, y otra sensación de libertad, de que quizá comunicando esto no van a ser juzgadas, o que el estigma que muchas veces existía hoy no es tan potente como hace una década, 2 décadas atrás, tampoco hay que ir medio siglo atrás. Y que de hecho culturalmente hoy está mucho más aceptado hablar de estos temas que quizá generaciones pasadas ni siquiera lo mencionaban. Había que aguantar, había que soportar, o sea, nadie se quejaba culturalmente, o sea, estaba mal visto mostrar debilidad. Creo que hoy las nuevas generaciones han agarrado un rol protagónico en esto de expresar lo que me pasa, de darme el espacio para sentir, para decir esto no me gusta, no está bien. Entonces creo que estas generaciones por suerte, están sintiéndose mucho más liberadas y abriéndose a conectar con eso que realmente les hace bien y a tratar de salirse de eso que no les hace bien. Está genial que aportes esto, Fabri, porque en realidad podemos pensar que muchas veces los más grandes acusan a los más jóvenes, ¿no?, de ser la generación de cristal, de estar en una situación de fragilidad constante, en una precariedad casi que subjetiva. Sin embargo, también es la generación que está trayendo estos temas sobre la mesa, y que también a veces les está abriendo oportunidades a los más grandes de que por primera vez en su vida, quizá con 40 y pico, 50 y pico o más, se acercan a un espacio de consulta psicológica. Y eso creo que es algo destacable, porque si no es como, bueno, todo el mal concentrado ahí en estos más chicos que parece que no pueden diseñar un proyecto de vida, que parece que no pueden resolver problemas de la vida cotidiana, y sin embargo también son los que están mostrando una sensibilidad frente a un montón de situaciones que nos atraviesan y que nos van afectando, a veces positiva, pero muchas veces negativamente. Sin duda que este cambio en esta generación ha beneficiado tanto
a la propia generación como adultos más grandes. O sea, es real que hoy las personas adultas están consultando mucho más y se está hablando mucho más del tema de forma natural. Hace un tiempo hablabas de voy a un psicólogo y como que ya ni siquiera tu propia familia te lo aceptaba. Hoy ya no solo que es aceptado, sino que también la generación, digamos, un poco más grande está asistiendo a los centros de salud o al psicólogo particular para atender esos problemas que quizá en su época no podían ni mencionarlo, sino que ahora también se están ocupando del tema. Sí, y de hecho también me parece que es a remarcar que mucha gente deja de ver al psicólogo o al psicóloga como, bueno, ¿y esto de qué va? Y con mucha duda sobre cómo se ejerce y qué posibilidades de cambio psíquico genera estar en un dispositivo de atención, sino que hoy se empieza también a tomar como otro rol tan importante como el de la medicina y otras tantas disciplinas científicas. Entonces pasó de ser un pensamiento más mágico, ¿no? Casi que de gurú, como con un manto de misticismo, a poder reconocer la psicología como un saber científico y a poder valorar un poco más esa imagen. Ahora, creo que esa valoración se da mucho más en las interacciones diarias, dentro de las familias, en las instituciones educativas, pero que a nivel de la política todavía estamos en cierta deuda, porque a la hora de las asignaciones presupuestales, cuando hablamos de salud, todo lo que tiene que ver con el campo más médico se lleva, ¿no? Gran parte de la torta. Sí, y está más en el centro, en el foco, y creo que todavía seguimos reproduciendo algo de esa lucha que por lo menos en Uruguay tiene mucho que ver, de una psicología bajo la supervisión de la medicina, sobre todo de la psiquiatría. Entonces, así como nace nuestra psicología nacional con esas características, aún hoy, aunque ya no es una cuestión de dependencia de una disciplina para poder ejercer, sí se da esto a la hora del diseño de las políticas, de que quizá, aunque se diga discursivamente estamos ante una emergencia en salud mental y que los indicadores son muy preocupantes, sin embargo, todavía quizá no se implementan todas las iniciativas que serían necesarias para empezar a revertir realmente de acá a un tiempo estas cifras. Ya vamos a entrar en lo que es el Plan Nacional de Salud Mental y vamos a poder desarrollar un poco más, pero contame cuáles son las principales problemáticas de salud mental que hay en Uruguay hoy en día. En realidad, tanto en Uruguay como en el mundo, los dos trastornos más prevalentes son la ansiedad y la depresión. En Uruguay, para hacernos una idea, hay 12.500 internaciones anuales por motivos de salud mental, y de esas 12.500 el 20% tiene que ver con cuadros de depresión. Pero además, como si eso fuese poco, en Uruguay tenemos más de 800 suicidios anuales, un fenómeno que está masculinizado. El 80% de suicidios son cometidos por varones contra el 20% restante que son cometidos por mujeres. Dentro de ese fenómeno tenemos que los intentos de autoeliminación son muy frecuentes en ellas, sin embargo la eficiencia, la eficacia es mucho más de ellos. Y también vemos cuestiones de género hasta en los métodos, ¿no? Generalmente los métodos elegidos por varones son mucho más violentos que los métodos elegidos por las mujeres. Y como si eso fuese poco, también tenemos que en Uruguay más o menos 1/3 de la población tiene algún tipo de relación problemática con el alcohol, por ejemplo, ¿no? Hace unos días salía otro estudio que hablaba de las drogas y la población uruguaya, y que también era alarmante porque nos colocaba a la cabeza en la región. Pero entonces estamos hablando de una población con una relación casi que abusiva de muchas sustancias, legales e ilegales. Estamos hablando de una población que padece muy frecuentemente esta cuestión de depresión y ansiedad. Y estamos hablando de que se focaliza en 2 etapas del ciclo de vida, porque por lo general los indicadores son más alarmantes en la adolescencia, que de hecho la franja de suicidio 14-19 ha crecido mucho en los últimos 20 años, y en los más 65, o sea, lo que sería la vejez, que volviendo a la base de cómo iniciábamos hoy, con lo de la productividad, se vincula mucho con la gente cuando se retira, que se jubila, y esto de justamente sentirse improductivo, de sentirse inútil. Entonces, son como esas 2 etapas que además requieren de cuidados y que requieren de un acompañamiento, que requieren de un vínculo entre las generaciones, ¿no? Porque los adolescentes, aunque tengan su autonomía progresiva, necesitan de adultos para un montón de cosas y es parte del proceso. Y también los más grandes
sobre todo cuando a veces entran en situación de dependencia, Claro. requieren de cuidados y de un montón de cosas que a veces las familias los ofrecen, pero a veces sabemos que no, y que hay situaciones de aislamiento, de soledad, de desamparo, porque cuando hablamos de desamparo generalmente pensamos solamente en niños y niñas, y a Claro. veces adolescentes, pero también hay unos viejitos desamparados en esto de hijos u otros familiares que se desentienden de situaciones de precariedad de la vida o de precarización de la vida en momentos clave que se necesitan de la presencia de un otro, ¿no? Y que también tiene que ver con esta cuestión que hoy hablábamos más liberal, de quizá uno de los grandes negocios de la contemporaneidad son las casas de salud, que sabemos que a veces de salud solo tienen su nombre porque son más lugares donde muchas veces se va a padecer y que se desencadena con la muerte, más allá de la edad y las patologías previas que puedan existir. Entonces hay cierta cuestión de desentendimiento con esos que en algún momento quizá cuidaron, sostuvieron y quisieron la vida posible de nosotros. Digo a veces porque también sabemos que en otras ocasiones se trata de adultos que tampoco han podido ni han sabido cómo cuidar, ni sostener, ni hacer la vida más vivible ni digna de esos niños, niñas y adolescentes que son adultos hoy. Claro. Sí, estamos hablando de una generación que se crió en otra época con otras condiciones, con otros paradigmas, entonces claro, se ven en una etapa de su vida en la que terminó su vida profesional, digamos, muy probablemente las condiciones de vida sean muy por debajo de lo que estaban acostumbrados, las jubilaciones pasan a tener un nivel de ingreso muy inferior y bueno, y después es real que hay un egoísmo en la sociedad en la que me preocupo por lo que me pasa a mí y quizás no me preocupo por cómo está mi mamá, cómo está mi papá. Entonces eso también hace que esa vejez sea aún más sola, digamos, que quizás en generaciones pasadas no pasaba. La abuela vivía con la familia hasta el último día. Hoy por hoy la realidad cambió, las abuelas ya hacen su vida, las familias hacen su vida y quedan como ahí medio aislados, se dejan de sentir útiles. Y por otro lado hablaste de la cantidad de suicidios, que es un número súper preocupante, y la efectividad que tienen los hombres cuando toman la decisión. ¿Por qué pasa eso? En realidad hay como muchas hipótesis de por qué quizá, al menos en Uruguay, está muy concentrado el problema en los varones, ¿no? Algunas cuestiones tienen que ver con el silencio, con la dificultad, y sí, de hablar de sus estados emocionales. Sabemos que el suicidio es multifactorial, pero también sabemos que muchas veces está vinculado a situaciones de consumo problemático o adicciones, que a veces está asociado a problemas económicos severos, a los niveles altos de desempleo, a momentos de crisis políticas, como pudo haber sido aquí el 2002, por ejemplo, que hay estudios que ya demuestran de cómo se disparó en ese momento la tasa de suicidios. Hay veces que tiene que ver con situaciones de violencia basada en género, de abusos sexuales intrafamiliares, ¿no? Y qué difícil que es para un varón el admitir que ha sufrido algún tipo de violencia sexual, porque hoy las políticas están más enfocadas quizá en la atención y reparación hacia mujeres víctimas de estas situaciones, pero a un varón colocarse en una posición de me pasó esto le cuesta muchísimo. Si no es que no haya el espacio, sino que lo difícil es que, digamos, el vulnerado lo cuente, ¿no? Exacto. Y a veces ante ese como silencio, retraimiento, terminan sucediéndose un montón de síntomas que también pueden desencadenar en algún intento de autoeliminación, y a veces no en un intento, pero sí en una idea o en una planeación, ¿no? De que está como rondando ese pensamiento de que la existencia o algo de la existencia o del dolor que genera estar vivo ya se vuelve insoportable, ¿no? Siempre recordando que no es una solución a un problema, y que la idea es poder hacer que se acerque la persona a un espacio de ayuda y de contención. Hablaste también de los números preocupantes en los adolescentes. ¿Por qué crees que se da esto? También es multifactorial, hay muchas cuestiones que tienen que ver con las anteriores dichas, pero también es cierto que hay algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, lo que significa ser adolescente hoy, los procesos adolescentes en la actualidad, esta cuestión de que ninguna categoría identitaria parece que satisface como del todo, esta cuestión de la búsqueda permanente, pero también un contexto de falta de referencias, de puntos de referencia para poder construir sus propias identidades. Ahí, sin entrar en lecturas excesivamente catastróficas, no es la idea, pero sí poder pensar que algo fundamental para que un adolescente
pueda atravesar esta etapa es la confrontación generacional, ¿no? Y para que haya confrontación tiene que haber unos adultos disponibles a poder justamente ponerse enfrente. Y hoy hay a veces una dificultad real, ¿no? Que uno lo ve en contextos clínicos, de que los adultos puedan confrontar a esos adolescentes, porque también los adultos han sentido que han perdido esa autoridad. Que autoridad no significa criar de la forma tradicional que quizás nos hayan podido criar a nosotros. No pasa por ahí la autoridad, sino esto de sentir que la palabra ya no tiene valor y que la palabra ya no es respetada. Que tampoco pasa por inculcar miedo, ¿no? Porque en Uruguay los estudios que hay nos muestran de que a veces confundimos mucho la colocación de límites con el ejercicio de la violencia. Entonces no pasa por ahí, sino por decir, bueno, pareciera que hay adultos que están un poco desnorteados en cuanto a cómo acompañar y criar, y pareciera que hay unos adolescentes que ante esa cuestión más sintomática también de época no están sabiendo mucho cómo elaborar su propia adolescencia, sabiendo que los grupos de pares también son clave, sabiendo que desde que la adolescencia se ha vuelto un producto cultural, ¿no? Allá cuando comenzó la globalización en la década de los 70 del siglo pasado, también hay un montón de cuestiones económicas en el medio, donde hay que tener ciertos objetos para poder sentir que uno recibe aceptación, reconocimiento, para poder ser parte de un grupo. Esto de creer que es menos porque no tiene X objeto cultural, ¿no? Entonces, desde ahí creo que esto pesa bastante. Sin duda que se enfrentan a un mundo nuevo con un montón de emociones y sensaciones que son nuevas para ellos, y esto de que la falta de referentes dentro de la familia, y muchas veces también la falta de espacios de contención, como lo pueden ser incluso hasta el liceo. Muchos chicos abandonan, dejan, toman decisiones por sí mismos, los padres no saben cómo acompañar o cómo poner esos límites, entonces se hace como un montón de situaciones que no ayudan en nada a esa elaboración de la identidad de los chiquilines. Sí, y pareciera que estamos en un contexto donde hay dificultades para encontrar como el sentido, ¿no? El sentido de la vida, quizá en el punto más general, pero también el sentido de por qué estamos donde estamos, por qué elegimos lo que elegimos. Y es esto del liceo, por ejemplo, ¿no? De gente que estoy ahí porque es una obligación, no puedo no estar. Estoy ahí porque hay algo todavía de lo que me transmitieron los más grandes que me dice que es una vía de progreso social o de movilidad social, que cada vez, ¿no? Uno puede decir, bueno, ya el liceo no es suficiente, no alcanza, pero todavía está esa idea, ¿no? Que a mí de hecho me impactaba mucho cuando estaba en el servicio de orientación educativa, el tema de tantos jóvenes de tantos lados, ¿no? Con muchas realidades distintas, pero que todos coincidían en esto de tengo que estudiar para ser alguien en la vida. No sé en qué momento empezamos a difundir esa frase, pero sí sé que tiene efectos muy mortíferos, porque sentir que uno es alguien porque estudia, bueno, en realidad todos somos alguien ya por el simple hecho de ser seres humanos, pero eso era como el mayor sufrimiento que lo veías en las narrativas de los pibes y las pibas, porque ahí sí no había diferencia de género. Sí. Era esto de estar acá y terminar esto porque si no, no soy nadie. Y bueno, creo que es algo a revisar. No sé en qué momento, repito, empezamos a difundirlo tanto, pero lo que sé es que ha entrado ese discurso de que para ahí hay que estar ahí. Ha entrado de generación en generación, yo lo escuché desde chico, y bueno, por suerte soy un cuestionador y me lo cuestioné hace mucho tiempo, y yo me quedó claro que soy, a pesar de si soy futbolista o si estudio o si hago un canal de streaming, sigo siendo Fabri. Si tengo auto, si tengo casa o si no tengo nada, sigo siendo Fabri, y desde ahí construir mi propio proyecto de vida con las cosas que a mí me gustan. Creo que ha sido mi mayor revolución. Entonces creo que nos criamos con eso, es parte de la historia, hay que aceptarlo. Ahora tenemos la libertad para poder cambiarlo, que no es fácil, porque no es fácil a nivel social, cultural, familiar, no es fácil dar un golpe de timón o decir esto no me gusta, pero es lo más sano para las personas. Detrás de cada número hay una historia, y detrás de cada historia hay una persona que necesita ser escuchada. Las problemáticas están, pero también están las oportunidades de mejorar cómo las enfrentamos.
En el próximo capítulo vamos a conocer qué dice el Plan Nacional de Salud Mental y cómo se implementa o no en Uruguay.